Muy buenos días con todos. Somos el grupo D. Vamos a hablar sobre el tema del escándalo de Odebrecht en el Perú. Nuestro grupo está conformado por Arsemia Bustamante, Susana Torres, Rosario Vera y Ricardo Yarasca. Como primer punto vamos a comenzar a hablar de lo que es Odebrecht. Odebrecht es un conglomerado brasileño que abarca los campos de ingeniería, construcción y también lo que respecta a manufactura, productos químicos y petroquímicos. Esa compañía nace a partir del año 1944 y su extensión se dio a nivel de Sudamérica, América Central, África y Europa. ¿Cómo operaba la empresa Odebrecht? Bueno, como se mencionó anteriormente, la empresa Odebrecht nace en 1944 por Norberto Odebrecht en Brasil. En el Perú se constituye a partir de 1985, pero con el escándalo de corrupción se dio a inicios del gobierno de Alejandro Toledo. Como primer hito que vemos en este caso se da a partir de una investigación que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que publica una investigación sobre Odebrecht, sobre el pago de sobornos a 12 países con la finalidad de tener obras a su disposición. Como consecuencia de esta acusación, en un primer inicio, la empresa paga una multa de 3.500 millones de dólares. En el caso de sobornos, se considera que es la más elevada a nivel de toda la historia de toda Sudamérica, porque se calcula que se pudo entregar como 439 millones de dólares a políticos y funcionarios. El impacto en el Perú. En el impacto de Perú abarca desde esta investigación que hace la justicia americana, y esto abarca con inicios de fines del 2016, ¿no? Cuando se abarca este caso el Lavallato, donde en el Perú consideran que se pagó unas coimas por 29 millones de dólares, y en lo que abarca a nivel de Sudamérica como 785 millones en 10 países. Como principales obras y proyectos que se han tenido abarcan desde el año 1990 hasta el 2016, ¿no? Como la más importante es el gasoducto sur peruano, la carretera interoceánica, entre otros. Los proyectos en el Perú más importantes, como se mencionó anteriormente, tenemos el gasoducto sur peruano, el gasoducto Cuntur, Chavimochic, Irrigación Olmos y corredor vía Hualpa-Vado Grande. Principales aspectos de Odebrecht respecto a la auditoría. Como primer punto, vamos a hablar sobre la NIA 200. Esta norma internacional enfatiza la responsabilidad principal del auditor a la hora de asegurarse que los estados financieros cumplan con la obligación relevante, tanto legales y reglamentariamente profesionales. En el caso de Odebrecht, se encontró que se toma una evidencia física en la auditoría frente a estos estados financieros que se presentaron en su momento, y teniendo en cuenta que los hechos se han dado a su alrededor, como este fraude a nivel mundial, queda como principal problema que nosotros hemos encontrado en esta investigación una falta de ética por parte de los auditores. Y por estos actos han generado que se pierda de credibilidad en algunas empresas al abarcar estas auditorías. Y también mencionan que este tipo de sucesos han ocasionado que se fomente la corrupción a grandes rasgos, ¿no? Por lo cual ha ocasionado que las empresas y también los gobiernos por parte del Estado mejoren sus controles en el tema de auditoría. En el tema de la NIA 220, encontramos que esta NIA, encontramos la responsabilidad específica que tiene el auditor en relación a los procedimientos de los controles, ¿no? Como también nosotros tenemos 3 fases de auditoría que nosotros tenemos que cumplir tal como nos menciona la norma para tener un control de calidad. También existe responsabilidades en revisar el control de la calidad que tiene la compañía, ¿no? Pero el objetivo principal de esto es que el auditor encuentre y implemente sus procedimientos para tener una mejor visión y un mayor control de calidad en los cargos que se le realizan. En el caso de Odebrecht, se lograron identificar varios sobrecostos y gastos de terceros que prendieron las alarmas
de los cuales se enviaron reportes, evidencias, para que se trabajara de la mano con la empresa internamente, pero que nunca se dio a flote ese resultado. Con lo que respecta a la NIA 240, en el caso de Odebrecht, auditores tales como KMPG, Deloitte y PMC indicaron que no encontraron ningún problema al inicio, ¿no? Eso se refiere en el transcurso de cómo estaba operando la empresa, ¿no? Pero ahí se dieron cuenta, una investigación posterior, que sí habían diferentes dificultades y como les mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Cómo no se percató la empresa si es que tienen diferentes procedimientos rigurosos en encontrar estos pequeños sobornos o fraudes que se realizó? En el tema de una empresa auditora, la PricewaterhouseCoopers, a la fecha, eso fue en el 2016, encontró una información pendiente que necesitaba darlo como esclarecido, pero la empresa misma no decidió dar esta información por motivos que nunca se pudo saber el motivo, ¿no? Por este motivo la empresa se tuvo que retirar de la empresa Odebrecht, con lo cual generó estos pequeños inconvenientes. Continuando con la exposición, el caso Odebrecht en el Perú, la implicancia con la NIA 250, consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros. Consultando sobre en qué consiste los procedimientos adicionales que ha solicitado a Price, Graña y Montero afirmó que ante su vinculación con Odebrecht, acusada de actos de corrupción, la empresa auditora deberá aplicar los procedimientos adicionales que se desprenden de las consideraciones establecidas en la NIA 250. Dentro de ello encontramos la comunicación de cumplimientos de las disposiciones legales o requerimientos de ética aplicables que pueden requerir que el auditor aplique procedimientos adicionales y lleve a cabo actuaciones adicionales, como por ejemplo el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores. Requiere que el auditor tome medidas para responder a incumplimientos identificados o a la existencia de indicios de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y determine si son necesarias estas actuaciones adicionales. Dichas medidas pueden incluir la comunicación de incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias identificados o de la existencia de indicios de incumplimiento a otros auditores dentro de un grupo, incluido un socio por encargo del grupo, auditores de componentes u otros auditores que realizan trabajo en componentes de un grupo con fines distintos a la auditoría de los estados financieros del grupo. Por otro lado, tenemos la confidencialidad del auditor. En la NIA 250 se proporciona orientaciones adicionales para la determinación del auditor si se requiere o es adecuado informar a una autoridad competente ajena a la entidad sobre incumplimientos identificados o sobre la existencia de indicios de incumplimiento de las disposiciones legales, teniendo en cuenta el deber de la confidencialidad del auditor. Caso Odebrecht en el Perú, la implicancia con la NIA 260, comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. La empresa auditora Price cumplió con la comunicación al gobierno de los sucesos ocurridos en la auditoría, tomando la decisión de no realizar la auditoría. La auditoría posteriormente fue realizada por otra firma. Si la dirección o los responsables del gobierno de la entidad impiden al auditor obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuada para evaluar si se ha producido o es probable que se haya producido un incumplimiento que pueda ser material para los estados financieros, el auditor expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión, se abstendrá de opinar sobre los sucesos. En algunas jurisdicciones, las disposiciones legales o reglamentarias pueden limitar al auditor la comunicación de determinadas cuestiones con la dirección y con los responsables del gobierno de la entidad. Bajo el apercibimiento de Graña y Montero, que es la empresa sucursal
o la empresa que tiene capitales de Odebrecht aquí en el Perú, la decisión de la empresa auditora Price de no otorgar su autorización para el uso de su dictamen de auditoría correspondiente a los ejercicios 2014 y 2016 en el marco del procedimiento de presentación del formulario para la Bolsa de Valores de Nueva York, y de acuerdo a lo informado con los hechos de importancia, con el único propósito de cumplir con esta legislación norteamericana, es que Graña y Montero, en su condición de sociedad, ha decidido determinar a una nueva empresa auditora para que pueda auditar los estados financieros correspondientes al 2015, y la firma de esta empresa auditora es Moore Stephens, la misma que hizo la opinión que tuvo salvedades, como vemos aquí en la pantalla, donde menciona de que efectivamente está haciendo la evaluación, los estados financieros se presentan razonablemente, pero se toma en cuenta o se hace énfasis a que existen 3 personas investigadas respecto al caso de Odebrecht a nivel mundial. El caso de Odebrecht en el Perú, la implicancia con la NIA 265, comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la entidad, a la dirección de la entidad. La identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. De la revisión que se realizó a inicios del 2016, se determinó que el importe neto que hubiera estado a cargo de Graña y Montero ascendía a 2.4 millones, cifra no material para los estados financieros correspondientes al ejercicio 2015. Adicionalmente a esta revisión y ante la terminación de la concesión de gasoducto peruano en enero del 2017, el mencionado contrato queda sin efecto y por lo tanto los costos estimados que no fueron aprobados ni pagados no tienen impacto en los estados financieros de Graña y Montero de los años 2015, 2016 o 2017. El contrato no fue entregado oportunamente a la empresa Price debido a una falla en el proceso documentario. Luego de haberse detectado ello, Graña y Montero adoptó medidas destinadas a mejorar dicho proceso. Como vemos al lado derecho, se puede ver la opinión respecto a los estados financieros del 2017, donde menciona que hace énfasis a que han sido preparados en cumplimiento de los requerimientos legales vigentes en el Perú, sin ninguna observación. Caso Odebrecht en el Perú, implicancia con NIA 315. La identificación y valorización de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Las actividades de la compañía la exponen a una variedad de riesgos. El Programa General de Administración de Riesgos que tiene Graña y Montero se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y tratar de minimizar los potenciales efectos adversos en el desempeño financiero de la compañía. En este punto, el auditor aplicará procedimientos de valorización de riesgos con el fin de disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros. La identificación y valorización de los riesgos, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, son consecuencia de incorrección inmaterial por fraude o error, mediante el conocimiento de la entidad, su entorno y el control interno. Aquí tenemos palabras claves de riesgo que vendrían a ser los riesgos de incorrección material, el procedimiento de valoración de riesgo, el reconocimiento de la entidad y su entorno, los riesgos de negocio, sistemas de información, revisión de valorización de riesgo y documentación. Esto debe conducir al auditor a considerar que si existe, entre otros, el riesgo de fraude, el riesgo de complejidad de transacciones, riesgos por transacciones importantes con partes vinculadas y riesgos de transacciones importantes que están fuera del negocio. Bueno, continuando con la exposición, vemos lo que es el encubrimiento de los sobornos que no vieron los auditores. La Fiscalía reclama a la firma
PricewaterhouseCoopers por no observar y advertir la irregular cesión de utilidades que habrían encubierto el pago de sobornos al expresidente Alejandro Toledo por el proyecto de la carretera interoceánica. En los exámenes de los estados financieros aprobados en la Junta de Accionistas de junio del 2011, la investigación a las constructoras socias de Odebrecht en el Perú involucró a más empresas y sus representantes, dando lugar a que la Fiscalía disponga la revisión de los contratos de la auditora PricewaterhouseCoopers con los consorcios que construyeron la carretera interoceánica. Price es una entidad mundial de profesionales de auditoría que opera en el Perú entre el 2001 y el 2013 bajo la razón social de Dongo Gabeglio y Asociados, y desde el 2013 como Gabeglio, Aparicio y Asociados SCRL. Esta sociedad prestó servicios a los consorcios de Interoceánica Sur Tramo 2, Interoceánica Sur Tramo 3, con IRSA y adicionalmente a Graña y Montero. Bueno, en este caso, Graña y Montero estuvieron auditándolos hasta el año 2016. Falta de control. Bueno, acá también vemos que tampoco se observaron que este riesgo adicional no estaba debidamente provisionado contablemente como correspondía al cierre de cada ejercicio. La Fiscalía puntualizó que esto implicó que no fueran identificados y cuantificados durante los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Ruleta del dinero. Bueno, voy a darles acá un aproximado cómo es que se manejaron estas utilidades, en el cual nos indica que de acuerdo con la participación de los socios en la constitución del consorcio Norberto Odebrecht, le correspondía el 25% a Odebrecht Perú, Ingeniería el 45%, a Graña y Montero el 19%, JJ Canet el 7% y a ICCGSA el 4%. A partir del acuerdo de la Junta de Accionistas, Norberto Odebrecht recibió el 38.27% de las utilidades, Odebrecht Perú Ingeniería mantiene su 45%, Graña y Montero reduce su ganancia al 14.29%, JJC Canet reduce el 11.55%, el ICCGSA el 0.89%. Estos son los valores para las utilidades del consorcio Interoceánica Sur Tramo 2 y casi los mismos valores para el tramo 3. Bueno, entre otros datos, vemos que el dinero que se transfirió del consorcio a los socios beneficiarios finales mediante cheques del BCP, se dio el reparto de las utilidades y los movimientos de dinero sobre los que PricewaterhouseCoopers no dijo nada en los balances financieros del 2011 ni en los de los años anteriores. Esta irregularidad de la auditoría también sustenta formalización de cargos por colusión y lavado contra las representantes de las constructoras peruanas. Bueno, en el caso de la auditoría, vemos que también ha tenido unos problemas en el aspecto de que PricewaterhouseCoopers recibió una multa de 5.1 millones de libras esterlinas en el Reino Unido por conductas indebidas en la auditoría de la empresa RSM Tenon, y también vemos que PricewaterhouseCoopers fue auditor externo de Graña y Montero. Pero en este caso, Graña y Montero rescindió el contrato con esta empresa al advertir un conflicto que afectaba su independencia, pues en el 2016 prestó otros servicios para las constructoras. Otro punto que vemos aquí relacionado a este caso de controversia es la NIA 560, que nos habla acerca de los hechos posteriores al cierre, en el cual esta norma nos trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en la auditoría de estados financieros. Bueno, estos hechos posteriores se pueden ver afectados
afectados por determinados hechos que ocurran posteriormente a la fecha de los estados financieros. Les voy a presentar un informe que se presentó a la Superintendencia de Mercado y Valores, que es de la empresa Obrainsa, que también estaba relacionada con Odebrecht. Obrainsa es una empresa de construcción civil que inició operaciones en el año 2000. Los principales negocios de Obrainsa son la construcción, la rehabilitación y la conservación de vías concesionadas por el Estado peruano, negocios que han generado tradicionalmente alrededor del 80% de sus ingresos. Esta también desarrolla operaciones con proyectos en los sectores de inmobiliario, energético, en la forma directa o a través de las empresas subsidiarias. En este caso, como les decía, muestro un informe que se le emitió a la SMB, en el cual nos habla de unas obras de ingeniería de SA, que era de Obrainsa, que detalla que de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de hechos de importancia de información reservada, aprobado por la resolución SMB número 005-2014, cumple con informar en calidad de hecho de importancia lo siguiente, que con fecha 17 de abril del 2017, nuestros auditores Price emitieron una opinión calificada sobre los estados financieros separados de Obrainsa por el año finalizado el 31 de diciembre del 2016 debido a las posibles implicancias legales y financieras para Obrainsa. Dada su participación en 3 consorcios que vienen a ser el Consorcio de Gestiones Viales del Norte, Consorcio Vial Arenal, Consorcio Negromayo, liderados y administrados por Odebrecht Perú, Operaciones y Servicios S.A. En este caso vemos un extracto que habla que Obrainsa solicitó a Price, de acuerdo a la norma internacional de auditoría que es la NIA 560 de hechos posteriores, una revisión con la calidad de evaluar los eventos ocurridos con posterioridad del dictamen, los cuales fueron emitidos con fecha 17 de abril del 2017 y tal como fuera publicado por Obrainsa como hecho de importancia el 25 de julio del 2017. Price ha podido validar que se completó la sustitución de sus subsidiarias indirectas de Odebrecht, empresa incursa en los actos previstos en el artículo 2 del decreto de urgencia del 2017, determinando que esto ameritaba una emisión de su dictamen, modificando su opinión calificada a una opinión sin salvedad. Por ello es que, por lo que se ha expuesto con fecha 16 de agosto, que los auditores Price hayan emitido un nuevo dictamen de auditoría sin salvedades por el año finalizado al 31 de diciembre del 2016. Lo que cabe recalcar que cifras y anexos de los estados financieros publicados en el 2017 bajo el expediente del año 2017 se mantienen inalterados, siendo que las modificaciones corresponden solo a una calificación emitida por Price y nota de eventos posteriores. A excepción de lo descrito, se ve que al 31 de diciembre del 2016 y con fecha de emisión de los informes de auditoría de estados financieros separados y aprobados por la Gerencia General, con fecha 16 de agosto del 2017, no han ocurrido eventos posteriores significativos que requieran ser revelados en notas a los estados financieros. Bueno, continuando, vamos a ver las conclusiones. Una de las conclusiones a la que ha llegado el grupo es que los auditores son responsables de la seguridad razonable de los estados financieros, libres de incorrecciones materiales, de acuerdo al riesgo inherente. En las auditorías es posible que no se detecte al 100%. Así se ha planeado y ejecutado de acuerdo a la Ley de Normas Internacionales de Contabilidad. Otra conclusión. Los auditores deben aplicar principios éticos en todas las actividades que se emprendan con el fin de identificar los riesgos de la evidencia de corrupción y así aumentar la credibilidad perdida por la no identificación efectiva de los hechos graves de corrupción. Los controles identificados por las firmas de auditoría no son ejecutados, son comunicados al gobierno de la empresa auditada para que ellos tomen decisiones de evaluación de ejecución
de estas recomendaciones. La responsabilidad ética que adquieren las firmas de auditoría es alta, ya que deben responder a las necesidades de los clientes y estar en capacidad de resolver las inquietudes, de acuerdo a su ética profesional, y dar fe pública de sus labores. Cada individuo debe ser responsable de sus hechos. Se debe conocer con claridad las responsabilidades de los auditores cuando se presenten casos de fraude y corrupción, como es el caso Odebrecht, y por ende observar la consistencia entre las normas internacionales de auditoría, el Código de Ética del Contador Público, las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera. La responsabilidad ética que adquieren las firmas de auditoría es alta, ya que debe responder a las necesidades de los clientes y estar en la capacidad de resolver las inquietudes de acuerdo a su ética profesional y dar fe pública de sus labores. Cada individuo debe ser responsable de sus hechos. La firma auditora Prince Waterhouse no observó ni advirtió el extraño reparto de utilidades que permitió encubrir el pago de sobornos al expresidente Alejandro Toledo por el caso de la Interoceánica. En el caso Odebrecht, se observó que el auditor tiene una responsabilidad social amplia al ver que por errores o omisiones de su labor pueda generar daño patrimonial, pérdida de empleos, reprocesos en licitaciones públicas. El perjuicio que ocasionó esta empresa en el Perú es muy alto. Otra conclusión, el auditor debe de aplicar el escepticismo profesional en la realización de una auditoría a los estados financieros y los principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia, diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional. La falta de un buen gobierno corporativo en la empresa Odebrecht facilitó las prácticas corruptas. La falta de controles internos adecuados permitió que la alta gerencia, directivos y trabajadores participaran en este sistema de fraude muy bien elaborado, siendo parte de la cultura de la organización pedir coimas a cambio de contratos, y seguramente las comisiones pagadas por estos contratos fueron muy generosas. También otra conclusión es orientar a las empresas a corregir normas y políticas. Si una auditoría haya defectos y vacíos en las normas y controles relacionados con la auditoría, se emite las cartas de control interno para que la empresa implemente y mejore su control interno. Muchas gracias. Esta ha sido la exposición del grupo D.